En el siguiente circuito podemos ver nuestro rectificador de media onda de carga R con resistencia de 100 ohmios. También el circuito está formado por un diodo, una fuente y el medidor de ondas como es el osciloscopio, donde observamos que la onda esté perfectamente con su amplitud y su periodo. Ahora cambiamos nuestra resistencia de 100 ohmios por una de 1 kilo ohmio. Damos play y observamos nuestra gráfica, donde vemos que nuestra onda sigue siendo igual a la de la resistencia de 100 ohmios, a diferencia de su resistencia, que es mayor y se opone más a su corriente. En este caso cambiamos nuestra resistencia de 1 kilo ohmio por una de 10 kilo ohmios, damos play y observamos que la onda es igual a la de los anteriores circuitos, pero su corriente es más baja debido a su oposición más alta. Agregamos en paralelo a la resistencia un capacitor de 330 microfaradios. Vemos en la gráfica que sus ondas ya varían respecto a las anteriores y podemos ver el momento de carga y descarga del capacitor. Observamos en el siguiente circuito un rectificador de media onda con carga RL en serie con una bobina de 800 mH y una resistencia de 100 ohmios, donde vemos que en la gráfica la media onda no está bien formada y baja tratando de completar toda la onda, pero a la mitad se corta. Utilizamos ahora en cambio de la resistencia de 100 ohmios una de 1 kilo ohmio y observamos que nuestra gráfica ha cambiado de tal forma de que su onda casi se vuelve media y que ella nos bota un pequeño margen de error como se ve en la gráfica. Cambiamos la resistencia a una de 10 kilo ohmios y observamos que la media onda está perfecta. También podemos ver que circula muy poca corriente debido a su resistencia de 10 kilo ohmios. En el siguiente circuito podemos observar un rectificador de marcha libre en RL. Vemos que nuestro diodo de marcha está mal polarizado, el cual hace que fluya la corriente por el otro camino de la resistencia y la bobina. Vemos nuestra gráfica y observamos perfectamente la media onda. Bueno, buenos días, buenas tardes, profe. Este es el primer montaje de nuestra práctica, el cual es un circuito R. Entonces tenemos el switch, el diodo, que es un capacitor, y la resistencia. Entonces vemos que va conectado el switch al positivo de nuestra fuente. El diodo va en serie con él y a eso le sumamos la serie de la resistencia que va al negativo de nuestro circuito. En este podemos ver que cuando el switch esté cerrado, o sea cuando yo primo, la onda que se debe mostrar al yo colocar el osciloscopio es una onda rectificadora de circuito R. Bueno, este es nuestro segundo circuito, en el cual tenemos el switch también que va conectado al diodo, en serie la resistencia y en serie la bobina que va al negativo de nuestra fuente. Este circuito se le denomina RL y vemos un cambio en su onda con el osciloscopio, ya que si tenemos una resistencia de 100 ohmios se genera la onda seno, que antes de terminar su primer periodo se presenta un flanco de subida y un punto muerto hasta comenzar su segundo periodo. Pero cuando tenemos la de 10 kilo ohmios se presenta nuestra onda rectificadora de circuito RL, y asimismo podemos ver que antes de tener la de 10 kilo ohmios no se nos va a generar totalmente la onda rectificada. Este es nuestro tercer y último circuito, el cual es un rectificador no controlado
con diodo de marcha libre y con carga RL. Bueno, tenemos conectado el switch al positivo, en serie va el diodo, en serie a este va la resistencia y en serie a la resistencia va la bobina, pero en este circuito le agregamos un diodo paralelo a la resistencia y este va al positivo pues de nuestra fuente. Lo que vemos en este circuito es que al generar la onda rectificadora, se ve un leve desfase a la hora de compararla con la onda inicial. Entonces esa es la diferencia que notamos entre los otros circuitos anteriores o otros rectificadores, como lo es el de carga RL, el rectificador de media onda no controlado con carga RL serie, y el primero que fue el rectificador de media onda no controlado con carga R. Vamos a analizar cada uno de los circuitos usando las tablas de datos. Este es el circuito R, donde podemos ver que pues no hay ninguna variación en ninguno de los datos, solo en las corrientes de carga, que a mayor resistencia su corriente de carga es menor. En el voltaje del RL sí podemos ver una diferencia en varios valores. También a medida que aumenta su resistencia, también aumenta su corriente de carga, pero entonces el voltaje en el inductor disminuye y el voltaje en la resistencia aumenta. Y por último, el de circuito con diodo de marcha libre, que son solo una resistencia, podemos ver que su voltaje de resistencia es mayor que el de voltaje de inductancia, y también su corriente de carga es menor, como lo vemos en las anteriores resistencias cuando manejamos un K. Logramos comparar que a mayor resistividad la onda queda mejor rectificada, debido a que utilizamos los distintos tipos de resistencia, de 100 ohmios, de 1 kilo ohmio, de 10 kilo ohmios. La de 10 kilo ohmios nos mostraba mejor la onda rectificada, el cual pudimos diferenciar brevemente con las demás resistencias. Al hacer una tabla comparativa nos dimos cuenta que el voltaje de la resistencia del diodo de marcha es menor, pero su corriente es la misma al del circuito RL. Pudimos ver al final de la práctica cómo, a pesar de tener un circuito no controlado, sus señales se mantienen constantes, aún variando las configuraciones entre todos los circuitos. Lo que más cambia entre ellos es su valor de corriente de carga, y que a menor resistencia, mayor voltaje recibe la bobina. También a mayor resistencia, mayor voltaje recibe esta misma. El circuito que recibe más corriente de carga es el R, y el que recibe menos corriente de carga es el RL. Claro, con una diferencia, ya que el R trabaja con una resistencia de 100 ohmios y el R trabaja con una resistencia de 10 kilo ohmios. Esto en las características ya mencionadas. También, como conclusión, podemos ver que en la gran industria utilizamos estas ondas rectificadoras sobre todo en las fuentes de alimentación de un dispositivo electrónico. Para eso es necesario saber más sobre estos rectificadores y hacer el desarrollo de prácticas para enriquecer conocimientos y aplicarlos al nivel laboral e industrial.